Muchísimas gracias, Chema. Pues ya para no ocupar tiempo a los ponentes, ya sabemos lo que es la caza de trofeos, lo que implican los países de origen, los efectos negativos que sufren tanto las especies amenazadas como las comunidades locales. Y ahora toca ya ir a reflexionar sobre cuál es el papel del Estado español en relación con la importación de trofeos de caza. ¿Qué medidas están adoptando otros Estados europeos para impedir la importación de trofeos? Y finalmente saber también qué iniciativas podemos desarrollar aquí para que el Estado español también prohíba su importación. En definitiva, ¿qué estamos dispuestos a hacer para cambiar la situación? ¿Qué vamos a hacer desde ABDA para que esta campaña internacional se traduzca en acciones hablando de legislación? En primer lugar, le cedo la palabra a la diputada miembro de ABDA, María Dantas. Ella proviene de una tierra de gran biodiversidad, de Brasil, con muchas especies también amenazadas, pero María nos va a hablar hoy de qué decisiones han adoptado para prohibir la importación de trofeos de caza en otros países del entorno europeo. Gracias. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Inés. Me ha impactado muchísimo todo lo que he escuchado hasta ahora, sobre todo una frase que es bastante dura, shot for fun. Es muy dura esta frase. Bueno, quiero empezar agradeciendo muchísimo a Human Society International por lanzar esta campaña tan necesaria y gracias obviamente a todo el equipo técnico encabezado por la compañera Clara Pérez, que nos ha ayudado muchísimo a desarrollar este acto. Gracias también a los compañeros Sergi y Jesús por tanta implicación y tanto trabajo. Y finalmente, gracias a todas las personas que nos acompañáis en este foro, sea aquí in situ o vía streaming. Y también, como no, a la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales, esta entidad creada en esta casa en diciembre del 2007, que la formamos parlamentarias y exparlamentarias de las Cortes Generales con una especial sensibilidad hacia los animales, que nos comprometemos a colocar en la agenda política los derechos de los animales y la necesidad de implementar políticas públicas de protección animal. Sin duda, la existencia de esta bancada parlamentaria, que es pluripartidista, es transversal en las Cortes Generales, Senado y Congreso, garantiza que la problemática de los animales y las reivindicaciones de las organizaciones animalistas se abran hueco en la agenda política. Y contamos, como no, con el trabajo de reconocidas juristas, veterinarias, pedagogas, psicólogas, entre otras profesionales, que dotan de gran rigor y expertise las diversas iniciativas parlamentarias que impulsamos nosotras, convirtiendo a esta bancada en una referencia para el movimiento animalista en todo el Estado español. Hecha esta necesaria introducción de agradecimientos, la ponencia, en este caso mi ponencia del Grupo Parlamentario Republicano, es sobre las medidas adoptadas en otros países de nuestro entorno contra la importación de trofeos de caza. Y empiezo contextualizando un poco sobre una nueva conciencia sobre la caza de trofeos expuestas. Os voy a contar una historia que también ya se ha hablado un poco aquí. En el 2015, medios de todo el mundo se hicieron eco de la muerte del león Cecil de Zimbabue, un león que durante una década fue la atracción principal del Parque Nacional de Hwange y que contaba con un collarín geolocalizador, siendo parte de un estudio de la Universidad de Oxford. El león Cecil fue atraído intencionadamente fuera de los límites del parque natural para luego ser abatido, shot for fun, por un rico cazador estadounidense, Walter Palmer, shot for fun. Durante varias horas, el león Cecil permaneció agonizando, herido de muerte, hasta que murió, y su cuerpo fue desollado y disecado. En la caza de trofeos, el objetivo es llevarse la cabeza u otro aspecto emblemático del animal. Y es importante hacer hincapié en que para evitar que dichos
trofeos sufran daños, los animales sufren muertes traumáticas hasta que finalmente fallecen. Según el investigador Andrew Loveridge, desde que se inició el proyecto de investigación de la Universidad de Oxford en el 99, 42 de los leones estudiados por este proyecto han sido exterminados por la caza de trofeos. 42. Más datos. Durante el mes de julio del 2015, varios medios de peso como The New York Times, la BBC, El País, El Mundo, hicieron extensos reportajes sobre el escándalo de la muerte del león Cecil. La justicia local abrió diligencias, pero finalmente el rico cazador estadounidense no fue condenado. ¿Por qué? Porque se consideró que la caza había sido legal. Es decir, existía un permiso, el león murió a pocos metros del límite del Parque Nacional Protegido y de poco importaba que ese león formara parte de un estudio ni que llevara visible un collarín de GPS. El rico cazador estadounidense Walter Palmer no fue condenado por la muerte del león más famoso de Zimbabue, el león Cecil. Pero la muerte de Cecil sirvió para desenmascarar y destruir la idea de que la caza de trofeos de especies amenazadas es una supuesta herramienta de conservación y no de destrucción. A raíz de las movilizaciones de la ciudadanía y de diversas ONGs, los gobiernos empezaron a restringir la entrada de estos trofeos en sus países. Pero hablemos un poco de los países europeos. ¿Qué ocurre en los países vecinos? En los países de nuestro entorno, Francia fue la primera en reaccionar, prohibiendo la entrada de trofeos de leones en el 2015. Ségolène Royal, la ministra socialista de Medio Ambiente, ordenó la suspensión de los permisos de importación y se comprometió a instaurar controles más estrictos para otras especies vulnerables amenazadas. Le siguieron los Países Bajos, bajo el gobierno de coalición del liberal Mark Rutte, tras la aprobación de una moción en la Cámara Baja en el 2015, propuesta por el Partido por los Animales, el gobierno puso en marcha la restricción de la importación de trofeos de caza, correspondientes al anexo A, que contiene aquellas especies que están en peligro de extinción y que, aún así, se permite su caza, y 6 especies del anexo B: el rinoceronte blanco, el hipopótamo, el elefante africano, el argalí, el león y el oso polar. Incluso el gobierno de Boris Johnson en Reino Unido, un claro gobierno conservador, anunció hace apenas unas semanas, tras un proceso de consulta pública, que Reino Unido restringiría la entrada de trofeos de cualquier especie contenida en el anexo A y anexo B en su totalidad, así como de otras 1000 especies declaradas vulnerables o amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En total, cerca de 7000 especies estarán protegidas bajo la nueva legislación británica. En otros países de nuestro entorno, siguiendo el caso de Países Bajos, los parlamentos están tomando la iniciativa para frenar la importación de trofeos de caza. En Bélgica, por ejemplo, se ha aprobado una proposición de ley en el Parlamento para la prohibición de importación de especies del anexo A y aquellas que necesiten un permiso de importación pertenecientes al anexo B, siguiendo la estela de los Países Bajos. En Finlandia y Suiza se han registrado el año pasado sendas mociones para la prohibición de importación de trofeos de caza, en el caso de Suiza, abarcando los anexos 1, 2 y 3, que corresponden a los anexos A, B y C del reglamento de la Unión Europea. En Alemania, la Alianza 90 Los Verdes llevó en su programa electoral del 2021 del año pasado la prohibición generalizada de la importación de trofeos de caza. Los Verdes forman ahora parte del gobierno alemán y lideran el Ministerio de Medio Ambiente en Alemania.
Finalmente, hay en marcha campañas con apoyo de la sociedad civil y de los actores políticos en Italia y en Polonia para lograr una prohibición. De hecho, a raíz de esas campañas, hoy diputados italianos del movimiento Cinque Estrellas registran en la Cámara de Diputados la primera propuesta italiana para limitar la importación y exportaciones de especies protegidas. Estamos viendo gobiernos de todos los colores políticos, incluso liberales o conservadores, que son capaces de adoptar medidas más ambiciosas para la protección de la biodiversidad y de las especies amenazadas de las que se han tomado hasta la fecha en España. Ha llegado la hora de actuar. Esto está clarísimo. Hablemos de África. No nos podemos olvidar bajo ningún concepto que fue un país africano el pionero en la prohibición total y completa de la caza de trofeos en sus especies emblemáticas. Kenia ya en el 77 prohibió la caza de trofeos en todo su territorio y hoy es un ejemplo de turismo sostenible, Kenia, y de cómo la conservación de las especies amenazadas no pasa por la caza y matanza de estas. Kenia, en el 77. Incluso en Sudáfrica, uno de los destinos más populares y prolíficos para los cazadores de trofeos, Shot for Fun, recientemente ilegalizó la caza enlatada de leones, que se ha hablado en las ponencias anteriores. La caza enlatada es aquella que se hace en un recinto cerrado y el animal no puede huir ni esconderse. El animal está acostumbrado al contacto con humanos y se les sobrealimenta para que sean dóciles, fáciles de matar. Es una práctica, todos los efectos, absolutamente aborrecible. Incluso algunos cazadores de trofeos encuentran esta modalidad aborrecible. De hecho, ante el rechazo masivo de la sociedad sudafricana a estas prácticas y la presión internacional, Sudáfrica anunció este año el cierre de todas sus granjas de leones. No obstante, se mantiene la caza de trofeos de otras especies amenazadas. Y concluyo. Está claro que algo está cambiando. Está muy claro. Nos encontramos en un momento de la historia donde cada vez son más los gobiernos, las empresas y la ciudadanía global que se dan cuenta de la importancia que tiene la biodiversidad y el medio ambiente en nuestro bienestar global. La ciudadanía europea está mostrando su rechazo a la importación de trofeos de caza de especies amenazadas. Como se ha comentado anteriormente, en el Estado español, un 89%, vuelvo a decir, un 89% de la población está en contra de la caza de trofeos de especies protegidas. Y un 84% apoya la prohibición de importación de trofeos de caza en general. Los parlamentos de otros países europeos están tomando conciencia de las preferencias y de los valores de su ciudadanía y estamos viendo cada vez más iniciativas parlamentarias registradas que piden acabar con esas prácticas, que lo único que hacen es amenazar aún más y dañar aún más especies y poblaciones que ya están consideradas en riesgo y en peligro. Estamos viendo un movimiento que, además de transversal, con gobiernos de izquierda o de derecha, implementando estas prohibiciones. Volvemos a destacar, por ejemplo, que actualmente es el gobierno de Boris Johnson, gobierno conservador, el que adoptará la medida más ambiciosa para la protección de esas especies. Por todo esto, creemos que es el momento para reflexionar sobre el papel del Estado español en la caza de trofeos de especies amenazadas. Muchísimas gracias.